Muy buenos días a todos. Un gusto y un placer compartir con ustedes este cuarto webinar. En esta oportunidad nos acompaña muy gentilmente eh, Gerson González Arrieta, quien aceptó la invitación de transmitirles a ustedes conocimientos sobre la ciencia de datos. Gerson, muchas gracias por aceptar la invitación. Gerson es un analista de datos para inteligencia comercial y estrategia empresarial que incluye estadística descriptiva, inferencial, proyectiva y predictiva. Gerson también tiene bastante experiencia en investigaciones de mercado, publicidad, y es importante conocer en este momento del curso, hacer una recopilación de conceptos, amarrar todos esos conceptos que hemos venido viendo a lo largo de estas 4 semanas. Y quién mejor, Gerson, para hacerlo. Muchas gracias, Gerson. Tenemos ahorita 5 personas, pero se van a ir incorporando más. De todas formas, le comunico que para todos los participantes es obligación ver el webinar, así es que el auditorio va a ampliarse a lo largo de esta y la otra semana. Muchas gracias, Gerson, y lo escuchamos con atención. Gracias. Sí, buenos días a todos. Como bien lo decía don Elías, muchas gracias por la invitación. Voy a ir de una vez proyectando aquí la presentación que traía para hoy para irles contando como algunos aspectos, tal vez pienso yo relevantes, algunos casos de uso, algunas aplicaciones, ya digamos de la vida real, diría yo, ¿verdad? Algunas aplicaciones ya comprobadas, algunas ya ejecutadas, que nos pueden ir como ejemplificando, nos pueden ir dando como bastante luz de cuál es la potencialidad, digamos, de las ciencias de datos. Entonces voy a arrancar de una vez, sin más preámbulo. Esta charlita, digamos, estos minutos que vamos a aprovechar, tal vez no vamos a ahondar, digamos, en conceptos, en técnicas, ¿verdad? Digamos, más bien sería como, diría yo, como una puerta, digamos, a la curiosidad, ¿verdad? Como una pincelada, digamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? De cómo se aprovechan, sobre todo las ciencias de datos, pero muy enfocada al mercado B2B, ¿verdad? Business to business, negocio to negocio, ¿verdad? Eso es lo que queremos ver hoy, cómo sobre todo se aplica, cómo lo han aplicado los negocios, cómo la pueden, digamos, aprovechar al máximo. Algunos conceptos, ¿verdad? Que todavía parece que están en el aire a veces, ¿verdad? Se habla tantísimos conceptos, se habla de estadística, se habla que hay ciencias de datos, se habla que hay ingenieros de datos, se habla de machine learning, y a veces hasta uno mismo, ¿verdad? Se pierde y cuesta como tener un mapa conceptual de qué son todos estos, ¿verdad? A mí me gusta siempre empezar, digamos, por este diagramita, ¿verdad? Que está la data, ¿verdad? Que son lo que se recopila ahí, puede estar desordenado usualmente, no está categorizada. Cuando la categorizamos, ¿verdad? Cuando la empezamos, digamos, ya a ordenar y a clasificar, es cuando se empieza a dar información, ¿ok? Cuando esa información la ordenamos, nos empieza a dar conocimiento, ¿verdad? Nos empieza a dar, digamos, ya conocimiento técnico, ¿verdad? Eh, y lo último es cuando ya podemos, digamos, enlazar entre sí esas categorías, entender sus relaciones, es que ya podemos pasar al siguiente nivel y hacer estrategias, ¿verdad? Entonces, el proceso de limpiar, de ordenar, ajá, todo ese proceso es importante, pero queremos llegar siempre a este último nivel, ¿verdad? A tener un entendimiento de la data y poderla aprovechar. Generamos conocimiento ya cuando podemos establecer como esos vínculos, digamos, con los datos. Un diagrama que me gusta a mí presentar, ¿verdad? Que me gusta siempre ejemplificar, es este, ¿verdad? Es cómo se relaciona, digamos, el conocimiento técnico, ¿verdad? Que sería, digamos, el conocimiento en matemática, en estadística, en técnicas, ¿verdad? Cómo se relaciona con el conocimiento del negocio, ¿verdad? Ahí es de verdad cuando yo empiezo a entender de mi negocio, ¿verdad? Cuando empiezo eh, a conocer cuáles son los problemas de mi negocio, cuál es el problema de la industria, cómo estoy respecto a la industria, es cuando yo puedo empezar, digamos, a hacer ciencias de datos, ¿verdad? El desarrollo computacional, ¿verdad? En esta parte se ha vuelto importantísimo. ¿Por qué? Porque, digamos, la fuerza computacional, digamos, ha aumentado exponencialmente, ¿verdad? Las capacidades de las máquinas han avanzado exponencialmente. El precio de almacenar información, por ejemplo, ha decaído, digamos, eh, eh, a precios prácticamente
marginales, ¿verdad? El precio de almacenar antes un gigabyte eran de cientos de miles de dólares, el precio de tener ahora un gigabyte prácticamente son centavos de dólar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que la estadística se ha visto y la ciencia de datos se ha visto, digamos, beneficiada, ¿verdad? Con las capacidades computacionales. Por ejemplo, algo importantísimo acá es que las técnicas que estamos usando, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos estos temas de machine learning, hablamos de redes neuronales, hablamos de técnicas de regresión, esas técnicas existen hace 300 o 400 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora se tiene la potencialidad o se tiene la posibilidad de correrlas a tiempo real y correrlas en espacios de tiempo realmente cortos, ¿verdad? Prácticamente segundos o hasta menos de un segundo. ¿Cómo entra a jugar aquí el Big Data? Pues el Big Data es correr todo esto que les estoy contando a real time, ¿verdad? Y con espacios o volúmenes de datos mucho más grandes, ¿verdad? Volúmenes, digamos, prácticamente ahora hasta ya no se habla de Big Data, sino se está empezando a hablar de huge data, ¿verdad? Esto tiene que ver sobre todo con los volúmenes existentes, por ejemplo, del Internet de las cosas, ¿verdad? Antes, por ejemplo, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de, por ejemplo, tickets de compra, estamos hablando de interacciones en redes sociales, ¿verdad? Entonces era un volumen muy alto de datos. Para imaginemos ahora cuántos datos produce, por ejemplo, un dispositivo, digamos, de medición de la temperatura en la casa, cuántos datos produce, por ejemplo, un medidor inteligente, un poste inteligente, ¿verdad? Y todos interconectados producen ya cantidades enormes de datos. Entonces aquí es donde empieza a jugar esa segunda etapa, ¿verdad? De que estamos llamando ahora Big Data o Huge Data, ¿ok? Acá esta parte es importantísima, ¿verdad? Decía que el conocimiento técnico, aquí estamos hablando ya propiamente de las personas, ¿verdad? A veces se comenta mucho un científico de datos, cómo se conforma, y yo diría que siempre es bueno tener como esta perspectiva, ¿verdad? Que el conocimiento técnico, ¿verdad? La matemática, los modelos probabilísticos, saber, ¿verdad? El database, digamos, el que se encarga de hacer los SQLs, el que se encarga de hacer la arquitectura de la base, digamos, es importantísimo. Incluso hasta saber programar puede ser importante, pero eso es como decir una patita del banco, ¿verdad? Eso es solo una parte. Siempre necesito, digamos, tener el conocimiento del negocio, ¿verdad? Es decir, cuál es mi estrategia, ¿verdad? Cuál es la experiencia, digamos, que tengo en el ámbito, ¿verdad? En el que lo estoy desarrollando y sobre todo cuáles son los problemas que me aquejan a mí como, ¿verdad? Como institución o como empresa o como organización que quiero resolver, entender, por ejemplo, cuál es mi modelo de ventas, qué estoy vendiendo, qué no estoy vendiendo y entender cuáles son mis competidores, cuántos tengo, cuáles tengo, qué posición tengo respecto a ellos. Esto me va a ayudar a hacer mejores preguntas, mejores análisis y al final tomar mejores decisiones, ¿verdad? Esto creo que es la parte que a veces cuesta un poco más, ¿verdad? El conocimiento de negocio y se potencia con, digamos, el conocimiento más técnico, que es el que estamos, digamos, en este momento adquiriendo, ¿verdad? ¿Cómo se organizan las instituciones? ¿Cómo lo aplican las empresas o instituciones? Aquí yo les traigo, por ejemplo, la pirámide del conocimiento, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es, digamos, yo diría que etapas, ¿verdad? Que tiene que ir quemando un negocio en operación, ¿verdad? Que en su primera etapa lo que hace es recolectar datos, ¿verdad? Recolectar datos en marcha, digamos, recolectar datos pueden ser los tickets de compra, las facturas que emite, puede ser, por ejemplo, vamos a ver, puede ser, por ejemplo, datos, digamos, de su operación, ¿verdad? Cuántas botellas produce, cuántas cámaras produce por minuto, etcétera. Entonces, todos esos datos, cuando los empiezo a registrar y a recolectar, es la primera etapa, ¿verdad? La segunda etapa es cuando empiezo esos datos, yo ahora sí organizarlos, los puedo limpiar, los puedo categorizar y los puedo presentar. Cuando hablo de presentar, no digo una sola vez, no digo una vez al año, no digo una vez cada 2 años, me refiero a tener una cultura empresarial, ¿verdad? Entonces yo entro a la cultura empresarial, eh, digamos, estipulo cada cuánto se presentan los datos, si es mensual, si es semanal, si es diario, si es por minuto, ¿verdad? Cada vez las empresas tienen, digamos, tableros, que más adelante lo vamos a ver, que son más real time, ¿verdad? Cada vez los tableros son más real time y eso me permite entonces tomar decisiones o enderezar, digamos, sobre la marcha. El tercer peldaño, ¿verdad? Sería el conocimiento, que es ahora sí esa información que estoy viendo, cómo la entiendo, cómo la digiero, ¿verdad? Lo contrasto contra qué, me contrasto con la industria, es decir, mi modelo de costos es más barato que la industria, mi modelo productivo es más rápido que la industria, estoy mejor, estoy peor, tengo más market share, o sea, más captación de mercado que mis competidores, o soy el líder del mercado, entonces empiezo a accionar sobre esos hallazgos, entendimientos.
Y lo último, el último pico, digamos, el último peldaño sería los insights. Insights es un concepto, ¿verdad?, que me ha costado como traducir al español, pero sería como claves, ¿verdad? Sería como hallazgos claves. Esos insights significa que lo que yo fui encontrando respecto a la industria, ¿verdad?, que los datos me fueron contando, yo lo materializo en acciones. Entonces, si yo no convierto esos hallazgos en acciones, pues siempre me estoy quedando corto, ¿verdad? Siempre me estoy quedando ahí como un limbo, no estoy aprovechando de la mejor manera. Y entonces, ahí de verdad, cuando puedo hacer estas últimas dos acciones, estoy hablando de inteligencia en negocios, ¿verdad? Entonces, a veces yo he escuchado empresas que dicen que hacen inteligencia en negocios y en realidad están apenas en el segundo peldaño, ¿verdad? Apenas en recopilar información, organizar la información. Eso no es inteligencia, ¿verdad? Eso es todavía la primera capa. Algunos conceptos que pueden ser muy útiles, aquí no me voy a detener mucho, pero sí quiero introducir, digamos, algunos conceptos que incluso nos pueden ser hasta relevantes, digamos, que la estadística se basa en el principio de variabilidad y por ende la ciencia de datos. El principio de variabilidad es prácticamente que una variable, una columna, digamos así, puede tomar diferentes valores, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo preguntar a una persona cuál es su edad. Evidentemente, cada persona que estamos aquí tenemos diferentes edades, eso es el principio de variabilidad. Le puedo preguntar cuál es la estatura, ¿verdad? Entonces, esa variable se va a ir llenando con diferentes características de las diferentes personas o incluso las diferentes empresas, ¿verdad? Por ejemplo, de mis clientes, yo podría saber cuál es la cantidad de servicios que tiene contratado, cuánto es su facturación mensual, etcétera. ¿Cómo es que empiezo yo, digamos, a tener capacidad predictiva? Cuando también empiezo a conocer que existe una probabilidad de ocurrencia de un evento. Lo más sencillo es el ejemplo de los dados, ¿verdad? Yo sé que 1 en 6 probabilidades de que me aparezca un 1 cuando yo tiro los dados, ¿verdad? Entonces, esa cuantificación de una probabilidad me permite hacer modelos, ¿verdad? Donde yo pueda tener con un cierto nivel de precisión, ¿verdad?, una ocurrencia de un evento. Entonces, aquí es donde entra un concepto importantísimo, que es lo que llaman el error, ¿verdad? ¿Cuánto me puedo equivocar en una estimación? Y eso me da otro concepto importante, que es la incertidumbre. Al final hay gente que dice que la estadística y la ciencia de datos es la ciencia de la incertidumbre, ¿verdad? Y eso me parece a mí que es muy atinado. Es decir, yo cuando digo una estimación, posiblemente le ande muy cerca, ¿verdad? Pero siempre tengo un margen de error que está precisamente asociado a las probabilidades, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de ciencia de datos, tengo que entender que estoy buscando una precisión, ¿verdad? Y que siempre tengo un cierto margen, digamos, de cometer, o mejor dicho, si tengo un cierto margen de lo que yo estoy prediciendo no ocurra en la misma proporción que estoy, digámoslo así, cuantificando. Esto es importantísimo para todo, digamos, las técnicas o para todo el aprendizaje, ¿verdad? Que estoy realizando. Algunos conceptos también simplemente aquí para tenerlos como en la mente es que existen diferentes tipos de estadística. Para mí, digamos, está la descriptiva y la inferencial. La descriptiva es cuando yo, ¿verdad?, tomo un grupo de datos y lo analizo como tal, y la inferencial es cuando yo tengo todo un sistema de muestreo, ¿verdad? Es decir, no puedo ir a toda la población, entonces selecciono aleatoriamente una muestra y con esa muestra saco conclusiones de toda la población. Eso es muy típico, sobre todo, ¿verdad? Eso es mucho en demografía. Me cuesta muchísimo salir a hacer censos, digamos, año con año, y lo aplico mucho, digamos, en encuestas, digamos, de hogares, en encuestas de fecundidad, ¿verdad? Eso se hace mucho. En la industria se hace mucho para control de calidad, ¿verdad? No puedo, por ejemplo, salir y testear todas mis productos. Por ejemplo, imaginemos una fábrica de galletas. Yo no puedo ir y, por ejemplo, destruir todas las galletas para ver si están crujientes, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Más bien lo que hago es que yo en un lote de galletas, ¿verdad?, escojo cierta cantidad, una de cada 1000, una de cada 2000, o un lote de cada 100, por ejemplo, y las testeo, ¿verdad? Me fijo si están crujientes, si están, ¿verdad?, con un buen sabor. Entonces, eso es la estadística inferencial. Hay otra categorización, digamos, que yo a veces me gusta utilizar, que es la descriptiva. También puedo hacer proyectiva, sobre todo cuando estoy hablando de inventarios o de series de tiempo, ¿verdad?, que me permiten tener, digamos, una estimación a futuro y conocer qué afecta, por ejemplo, digamos, la producción o una venta de servicios, ¿verdad? Una venta de servicios, por ejemplo, de trámites. A veces resulta que tengo un servicio donde los ciudadanos hacen trámites y estos varían en el tiempo. Por ejemplo, suele pasar que los servicios, digamos, algunos crecen, por ejemplo, en el último mes del año, ¿verdad? Por año, y otros decrecen, ¿verdad? Entonces, cuando yo entiendo cómo esa relación, entiendo, digamos, también cómo proyectar de manera más adecuada, ¿ok? Y la predictiva, estoy hablando sobre todo de modelos probabilísticos. Entonces puedo, por ejemplo, clasificar a un cliente como bueno o malo, clasificar a un cliente como riesgoso o no riesgoso, ¿verdad? Son modelos un poquito más de clasificación.
me permite hacer cosas muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, saber si un cliente tiene alguna probabilidad de marcharse de mi empresa o está pensando en marcharse de mi empresa, ¿verdad? Con esos modelos un poco más, digamos, de segmentación, un poco más eh, propositivos, me permiten no ser tan reactivos, sino ser más un poco, digamos, estar alerta, por ejemplo, a cualquier cambio, estar alerta a los gustos y a las necesidades, por ejemplo, en este caso de los clientes. Aquí ya vamos a pasar a un casito práctico, un casito de uso, ¿verdad? Algo que se hizo en la práctica y es una segmentación de mercado con clúster. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que salimos, hicimos una investigación de mercado, ¿verdad? Se hizo una investigación de mercado, en este caso para instituciones, digamos, o para clientes del sector público, ¿ok? Y lo que se intentaba saber es, pues, cómo se comportan, ¿verdad? Identificamos que existen cuatro, digamos que existen cuatro subgrupos, ¿verdad? Dentro del sector público, entre los clientes, del sector público, existían cuatro grupos organizados, digamos así, orgánicamente. Es decir, nadie le dijo a ellos que se conformaran así, simplemente fue porque sus características, aquí vemos como un mapita, sus características se unían más con otros clientes, ¿verdad? Entonces eso se llama una agrupación orgánica. Nadie les dijo que ustedes son high-tech, que son avanzados, que son visionarios, o que están rezagados. Más bien eso es un nombre que se le pone según las características que se estudian, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vimos que tienen diferentes niveles, digamos, de capacitación o diferentes niveles de entendimiento de, digamos, de los procesos digitales, ¿verdad? Algunos tienen más presupuesto que otros y sobre todo cuando preguntamos las limitantes, algunos ya están, digamos, como muy avanzados en digitalizar su institución o su empresa y otros, digamos, van ahí como hacen el camino, algunos ya tienen, digamos, algunos avances y los últimos bien apenas están como empezando a planear, ¿verdad? Entonces, obviamente hace mucho sentido, ¿verdad? Respecto a los, como los nombres que les pusimos y hace mucho sentido también con el abordaje y con la ley de presupuesto, ¿verdad? Para qué nos sirvió esto? Nos sirvió para hacer segmentación de estrategias, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer, ¿verdad? En lugar de hacer una sola estrategia, hacemos cuatro estrategias, ¿verdad? Con cuatro diferentes abordajes de venta, de comercialización o de mercadeo para hablarle diferente, digamos, a cada subgrupo, ¿verdad? Entonces, la propuesta que yo le llevo a cada subgrupo es diferenciada, ¿verdad? En cuanto a la conformación de servicios, a conformación del portafolio que le presento, en cuanto a los precios, incluso a los posibles precios que les puedo llevar, obviamente tengo que tomarlo en cuenta, y al speech, ¿verdad? Entonces, yo voy ajustando también esas tácticas para al final de cuentas ser lo más efectivo posible, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de cómo la estadística y la ciencia de datos ayuda, digamos, en ese caso, al proceso de ventas, al proceso de mercadeo y pues al final de cuentas, ¿verdad? A la empresa como tal, ¿ok? Otro ejemplito, tal vez un poco más sencillo, digamos, es también un mapa de correlaciones. Esto me permite establecer, digamos, distancias. Esas distancias son hipotéticas, ¿verdad? Entre los usos de servicios y los segmentos, digamos, en este caso, de una base de clientes. Entonces, igual estamos hablando del sector público, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos que hay bancos, vemos que hay ministerios, vemos que está el sector educativo, etcétera. Entonces, ¿cómo usan los servicios? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Bueno, la lógica es que cada vez que, por ejemplo, entonces yo estoy negociando, estoy hablándole a un banco, posiblemente sé que es más probable o más susceptible o está más, digamos, por estar más interesado en utilizar servicios que otros bancos, ¿verdad? Parecidos a él ya tenga con, en este caso, con institución, ¿verdad? O en este caso, nosotros como empresa. Entonces, claro, esto lo que me permite también es ser como más efectivo, ¿verdad? Ser un poco más al grano, ser incluso más predictivo, ¿verdad? Tal vez el cliente se va hasta sorprender que ya yo lo conozca antes de, digamos, de que él me contactara. Esto evidentemente es un plus, ¿verdad? Y le da, digamos, dicho así, le da, digamos, una ventaja competitiva a la empresa para la cual trabajemos o a nosotros como, digamos, como analistas. Ok, un caso muy llamativo, ¿verdad? Digamos que se ha hablado mucho, es don Waldemar Ramírez, es un científico matemático que en el 2004 le otorgaron el premio, digamos, por inventor destacado del año. Este premio lo otorga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Por qué? Porque él estableció un modelo, ¿verdad? Lo que llaman datos simbólicos. Datos simbólicos pueden ser, por ejemplo, cosas tan abstractas como, por ejemplo, una compra en el lugar que se hizo. Es decir, compras, por ejemplo, que se le dice en Costa Rica, se le dice en Nicaragua, se le dice en Estados Unidos.
Eso es un dato simbólico en el sentido que organizarlos, digamos, y presentarlos se pueden hacer de manera visual, ¿verdad? Entonces, él estableció un modelo de datos simbólicos donde puede predecir cuando una tarjeta de crédito o de débito está siendo utilizada fraudulentamente, ¿verdad? Entonces, lo que se basa es en datos, ¿verdad? Del perfil del cliente, esto es muy importante. Entonces, cada cliente tenemos un perfil de cuál es el uso que hacemos típicamente en nuestra tarjeta. Por ejemplo, los horarios en los que yo compro. Entonces, por ejemplo, que yo compro de 8 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, sería muy raro que yo haga una compra a 1 de la mañana. Y si esa compra es en Estados Unidos y yo no quiero a Estados Unidos, entonces es más sospechosa. Y si esa compra es de llantas y yo no tengo carro, entonces es más sospechosa todavía. Entonces él estableció como esos perfiles para cada cliente, estableció, digamos, una sensibilidad o una, digamos, un nivel sensitivo máximo y mínimo, y estableció que cuando esa distancia, digamos, sea hasta cierto valor, lo declara como un fraude y evita, digamos, o al menos establece un sistema de control cruzado, ¿verdad? Por ejemplo, se le llama al cliente o se le manda un correo para ver si esa compra es cierta o es fraudulenta, y eso redujo significativamente la cantidad de fraudes para ese banco particular, ¿verdad? Entonces, es una aplicación, digamos, real, es una aplicación que utiliza modelos estadísticos un poco más complejos, pero la usabilidad, ¿verdad? Tiene mucho sentido cuando uno le explica, es decir, tiene mucho sentido, digamos, la manera o la lógica interna de la aplicación, y sobre todo tiene lógica, ¿verdad? La manera en que se plantea y la manera en que resuelve un problema, ¿verdad? Acordémonos lo que dijimos al principio, que yo me potencio cuando tengo un problema que quiero resolver, ¿ok? Potencio, digamos, este, potencio las ciencias de datos. El uso de tableros, esto lo quise traer a colación porque está como de moda, ¿verdad? Hablar que quiero un tablet por hablar, que quiero un dashboard sobre todo a tiempo real o mensual, y hay algunos puntos que quisiera, digamos, como poner, ¿verdad? Poner, digamos, ahí en la balanza o tener, digamos, en cuenta. Por ejemplo, yo he escuchado decir ¿verdad? Gerentes o mandos medios decir que quieren tableros real time, a tiempo real o semanales, y tal vez a veces los ciclos de venta no son semanales, ¿verdad? A veces los ciclos de venta son mensuales o hasta semestrales, ¿verdad? Entonces, cuando tengo un tablero, tengo que entender lo primero es quién lo va a alimentar, ¿verdad? ¿Quién es el encargado de la empresa de alimentarlo? ¿Verdad? Si tenemos los recursos, por ejemplo, en administradores de bases de datos, si tenemos recursos técnicos para alimentar el tablero, si tenemos licencias para tener el tablero, si tenemos, por ejemplo, también los niveles organizacionales definidos, ¿verdad? Es decir, quién tiene acceso a este tablero, para qué tiene acceso y qué puede ver y qué no puede ver. A veces más bien pasa que todos pueden ver todo o más bien casi que todo está bloqueado, ¿verdad? Hay que encontrar como ese balance entre el uso de los tableros, ¿verdad? Y la necesidad real empresarial y de los diferentes niveles de la jerarquía organizacional, ¿verdad? Esto obviamente es muy útil, ¿verdad? Como les decía, porque puedo ir ajustando sobre la marcha los niveles productivos, los niveles de costos, los niveles de venta, puedo ver si alguna vez se está quedando rezagado, puedo ver si voy bien respecto al año, mis metas, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso son muy útiles, pero también antes de plantearlos como una estrategia dentro de la organización, tengo que hacerme esas preguntas y ir como dándole un check a ver si las estoy cumpliendo todas, ¿verdad? El tema del licenciamiento es muy importante. Esta parte también me gusta muchísimo, ¿verdad? La parte del storytelling. No sé si por ahí alguien ha escuchado este concepto, el storytelling. Esto quiere decir, y es una técnica que también uno debería ir como irse fogueando, irla utilizando cada vez que hago un análisis, y es contar, ¿verdad? La historia del análisis, ¿verdad? Entonces, eso me sirve para captar la atención y para llegar al final de cuentas, como les digo, a la toma de decisión. ¿Cuál es como el proceso lógico del storytelling? Bueno, yo primero necesito captar la atención planteando una interrogante, un problema, una disyuntiva de negocio que de verdad genera interés, ¿ok? Eso es lo primero. El método, digamos, que yo utilizo para resolver ese problema tiene que ser explicado de manera sencilla. Por ejemplo, que les acabo de contar del fraude, de verdad, creo que el método, digamos, es sencillo de explicar, ¿verdad? ¿Cómo se hizo? Bueno, con distancias, ¿verdad? Con un perfilamiento de clientes. ¿Qué no se vale? No se vale a veces cuando nosotros como científicos de datos decimos, es que hicimos una técnica multivariante para resolver el problema. Bueno, tal vez sí sea cierto, ¿verdad? Pero tal vez diferentes profesionales en otras áreas, pues no van a entender qué les estoy hablando cuando digo una técnica multivariante, o es un concepto genérico. Más bien debería intentar, digamos, integrar el método que utilicé, la técnica, ¿verdad? Explicar en palabras sencillas, en conceptos sencillos que puedan ser, digamos, fácilmente
digeridos o fácilmente, digamos, imaginados, entre comillas, por otra persona. ¿Ok? Voy a realizar ahora sí los análisis y las técnicas y los métodos que me ayuden a resolver la interrogante que tengo, ¿verdad? Y por último, los hallazgos. Tengo que encontrar mejor dicho, tengo que contar qué fue lo que encontré y no solo eso, sino que tengo que pensar también, ¿verdad? Cómo esto puede usarse, ¿verdad? Cómo este hallazgo puede usarse para resolver, para mejorar un producto, para mejorar un servicio, ¿verdad? Para darme para darme una ventaja competitiva, para resolver un problema empresarial, una brecha que tengo. Eso es también la parte más importante. Y para ponerlo en práctica, les traje tal vez un ejemplito, ¿verdad? ¿Cómo empleo el storytelling? Un ejemplo de storytelling, digamos, ya aplicado, que es este, ¿verdad? Si alguno ya lo ha visto, pues por ahí creo que no es creo que no, es un poquillo común, pero a mí en particular me gusta muchísimo porque se aplica mucho en los negocios. Vamos a ver, en la Segunda Guerra Mundial, los aviones aliados empezaban a llegar con impactos de bala. Entonces, los ingenieros de la época empezaron a hacer mapas, digamos, mapas calientes, ¿verdad? Es decir, mapas de frecuencia. Empezaron a ver a dónde los aviones tenían mayor cantidad de impactos de bala y resolvieron este diagrama, ¿verdad? Entonces presentaron este diagrama, ¿verdad? De los puntos, de los impactos tenían, donde los aviones tenían más impacto. Y lo que resolvieron es entonces reforzar las áreas, ¿verdad? Donde se generaba la mayor concentración. Entonces los ingenieros, ¿verdad? Empezaron a diseñar aviones más robustos en las áreas donde ustedes están viendo mayor cantidad, digamos, de puntitos rojos. Pero un matemático, ¿verdad? Que se llama Abraham Wald, lo que dijo es que estaban en un error, ¿verdad? Porque dijo que estaban utilizando o estaban cayendo en el error de sesgo de supervivencia. Eso quiere decir que están únicamente utilizando los aviones que llegaron a puerto, o los aviones que llegaron a bien a casa, digámoslo así, y no estaban contemplando el flujo de aviones que se perdieron en batalla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le dijo? Más bien deberíamos reforzar, podríamos analizar de que las áreas blancas o las áreas sin puntos son las áreas más sensibles del avión, ¿verdad? Es decir, que posiblemente los aviones que no regresaron a casa recibieron impactos en las áreas donde no está, digamos, donde no hay concentración de puntos, donde no se observaron, digamos, este, notablemente o, digamos, de manera muy frecuente disparos. Eso es lo que le llamamos el sesgo de selección. Pues, visto así, digamos, una vez que uno se lo explica, me parece muy lógico, ¿verdad? Pero eso, ¿cómo lo aplicamos en el área de negocios? Hay que tener mucho cuidado, pienso yo, con las encuestas de satisfacción, ¿verdad? Al final de cuentas, en las encuestas de satisfacción que hacemos nosotros como clientes o como empresa, ¿verdad? Tienen el sesgo de sobreviviente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le estoy preguntando cómo se siente a un cliente que ya está conmigo. Posiblemente yo también debería ser lo suficientemente, digamos, inteligente, o debería ser lo suficientemente perspicaz para preguntarle a los clientes que ya se fueron, ¿verdad? Bueno, a los clientes que se dieron de baja, que por qué se fueron, ¿verdad? Entonces, tengo que tener cuidado de no estar aplicando el sesgo del sobreviviente, ¿verdad? En mi empresa. Entonces, es como se aplica el storytelling, por ejemplo. ¿Qué debería hacer yo? Bueno, intentar tener, como les decía, modelos que predigan, digamos, cuando un cliente se va a ir o está insatisfecho y debería ir, para hacer lo posible por captar, digamos, las percepciones de la empresa cuando un cliente ya se fue, ¿verdad? Es decir, casi que un análisis ahí, digamos, entre comillas, post-mortem. Entonces, ven que este ejemplo, digamos, aparte de ser muy interesante, a mí particularmente me parece muy interesante, aplica como eso, ¿verdad? Un dato de interés, aplica una manera de resolverlo y aplica, digamos, al final una conclusión o un hallazgo importante. ¿Ok? Más adelante vamos a dar como un espacio por si hay dudas o consultas o comentarios y podemos, digamos, profundizar un poco más en algunos otros temas. ¿Qué más? También les quería contar de las infografías, ¿verdad? Me parece que esto particularmente, una infografía, es un storytelling visual, ¿verdad? Es decir, no se necesita que nadie lo explique, no se necesita que nadie, digamos, me hable de ella, sino que la idea es que aplican, digamos, sobre todo técnicas estadísticas y descriptivas con una capa adicional que es, digamos, el diseño, ¿verdad? Muy profesional y que me empieza a explicar un fenómeno, por ejemplo, aquí la producción, digamos, en la parte izquierda, la producción de hierro a nivel mundial. Entonces, estamos viendo una historia, ¿verdad? Así, por ejemplo, dice que en 1993 China empezó digamos, a quitar lugar a Japón como productor principal de hierro y empezó a acaparar ese mercado, ¿verdad? Entonces, ven que la infografía es como la siguiente etapa, ¿verdad? Le diría yo,
del storytelling y me gusta mucho, por ejemplo, a mí, ¿verdad? Aplicar hasta donde se pueda, digamos, aliarme ojalá con un diseñador gráfico para poder tener esta información. Existen fuentes en Internet, por ejemplo, Estatista, digamos, que realiza esto de manera gratuita, ¿verdad? Es decir, con datos públicos. Yo también puedo ir ahí aprovechando, digamos, algunos estadísticas generales que ellos presentan, por ejemplo, ¿verdad? El nivel, digamos, de usuarios de 5G en el mundo, cantidad de población con acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, estas estadísticas son libres usualmente. Esta fuente particularmente les estoy citando, se llama VisualCap, y generan como ese tipo de estadística y de infografías. Ya para ir acabando, creo que esta frase engloba muy bien lo que les decía, ¿verdad? Es mejor tener, digamos, un problema, ¿verdad? Y dar una respuesta más o menos precisa o suficientemente precisa que tener una información 100% certera para un problema, digamos, o para una pregunta incorrecta. Eso me parece a mí que engloba tal vez la presentación que les traje hoy, ¿verdad? Siempre es más importante tener un nivel de precisión alto, pero que obviamente tal vez no sea un 100%, ¿verdad? Pero entendiendo el problema real de la empresa, el problema real que estoy teniendo yo como investigador y dar una solución, digamos, por medio de la ciencia de datos. A mí este resultado me parece muy importante y eso es lo que les trae hoy. Más bien ya no sé si alguien de una vez trae alguna pregunta, algún comentario que quisiera discutir en este ratito que nos queda. Vamos a ver si alguien tiene alguna consulta, por favor. De mi parte todo quedó muy claro. Ok, perfecto. Bueno, Gerson, muy bien, muy claro, muy preciso. Me gustó mucho el ejemplo del avión, porque muchas veces queda claro que muchas veces nos enfocamos o no nos enfocamos en los aspectos importantes, relevantes, y agotamos muchos recursos en lo menos importante. Y ese ejemplo, esa fotografía, esa visión, le da a uno una enseñanza de en qué debe de enfocarse. Y tenía razón ese matemático de que el tema no era la razón por la cual los aviones habían regresado, era por qué no habían regresado. Y eso iba a minimizar, eso iba a permitir que aumentara la cantidad de aviones que iban a regresar. Y ese es uno de los temas que muchas veces pasa en nuestras empresas, y especialmente hablando ya de ciencia de datos, en donde nos enfocamos en recopilar una serie de datos, hacer ese análisis, de convertir la información luego en conocimiento y posteriormente en sabiduría, con un trabajo arduo, y al final el resultado no fue el deseado y fue básicamente el enfoque, la captura en sí de los datos y el análisis que se hizo de los datos, que no fueron los datos precisos. Vamos a ir por orden de aparición. Dice Ana Beatriz, me encantan las infografías. Juan Pablo Solís, muchas gracias, muy claro. Teresa Mojica, muy elegante la presentación y efectivamente, el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial sigue aplicando a la fecha en diferentes áreas. Ana Beatriz dice, me gustaría si Gerson nos puede comentar la importancia de alinear los datos con la visión de negocio, porque la interpretación requiere habilidades complementarias. Gerson, para usted. Claro. Y Ramfis de Miguel Leana de León nos dice, muy buena conferencia, felicidades. Román Reyes, genial, muy claro. Adelante, Gerson. Sí, 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 importantísimo saber cuando la empresa plantea una estrategia, los datos forjan, digamos, en dos vertientes. La primera es control de esa estrategia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si mi estrategia es irme expandiendo, digamos, de nicho de mercado, entonces yo tengo que ir precisamente parametrizando mi base de datos, ¿verdad? O mis bases de datos para controlar si de verdad estoy acercándome y captando esos nuevos nichos que me plantea la estrategia, ¿verdad? Eso es lo primero. Y la segunda vertiente es entonces lo que les comentaba antes sobre entender la competencia. Entonces, por ejemplo, ver si esos nuevos nichos, primero, cuáles son los usos y necesidades que tienen, ¿verdad? Eso es lo primero, comprender cómo son, por ejemplo. Y lo segundo es comprender cómo se comporta la competencia, cómo interactúa con esos nichos a los cuales yo también quiero ir. Entonces, cuando yo entiendo, digamos, que la competencia les da A y B, yo les puedo dar C y D, digamos,
Entonces empiezo a, digamos, configurar una oferta comercial, ¿verdad? En ese caso, configurar una oferta comercial que me brinde ventajas competitivas. Pero si yo estoy ciego, digamos, ¿verdad? Si yo estoy miope y me cuesta, digamos, entender cómo son mis clientes, me cuesta entender cómo es la competencia, pese a que tengo una estrategia empresarial muy clara, me va a costar mucho efectivizar estrategias, ¿verdad? Me va a costar mucho llegarle a esos nuevos nichos. Entonces, como decía también muy bien Ana Beatriz, tengo que alinear, digamos, esa estrategia con las capacidades empresariales y con las capacidades técnicas, ¿verdad? A todo nivel, en el nivel operativo, en el nivel de mandos y en el nivel, sobre todo, la parte de los científicos de datos, ¿verdad? Darle también las herramientas. Pero así pensaría yo que se alinea, digamos, todo este tema con la parte empresarial. Muy bien, Gerson, de nuevo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ahí queda el correo de Gerson para que si quieren ahondar, profundizar o ya comunicarse directamente con él, lo puedan hacer. Con esto ya damos por finalizado la serie de webinars, no sin antes invitarlos a que terminen de completar todos los requerimientos del curso. Nos quedan solamente 2 días para finalizarlo y la próxima semana ya es semana de recuperación. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes. Hemos tenido expositores de primer nivel en este curso. En realidad no porque sea curso mío, pero sí lo he de reconocer. Han sido los 4 de Champions League, les digo yo a cada uno de ellos. Muy amables a todos, que tengan un feliz día y sigámonos cuidando. Muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.